Buenos días. Ahora el tema es tiro parabólico. Esto se ha empleado mucho en la guerra. Vean aquí el cañón, tiene cierto ángulo. Hay un ángulo de disparo. Si pones con respecto a la horizontal, aquí hay un ángulo. Entonces este es el ángulo de disparo y todo proyectil es en forma de una parábola. Aquí está la parábola. Entonces aquí empieza el recorrido del proyectil y acá cae. Entonces hay una altura máxima. Esta es la altura máxima de esta parábola y empieza a caer. Vean cómo aquí primero lleva la velocidad. Esta velocidad tiene dos componentes, una en X y otra en Y. Esta es la velocidad real. Y ve, va pasando el tiempo, esta velocidad permanece igual, pero esta velocidad aquí en Y es muy pequeña, a tal grado que cuando alcanza su altura máxima, ya aquí ya no va a tener velocidad en Y, solamente en X, y esta velocidad va a ser la misma en X, en el componente X. Una vez que ya rebasó la altura máxima, entonces empieza a caer ese proyectil. Y esta velocidad en Y ya es negativa. ¿Por qué? Porque va hacia abajo. Y la velocidad en X permanece igual. Y vean cómo se va incrementando la velocidad en Y. Va aumentando y la velocidad en X es la misma, a tal grado que llega igual. Entonces, para su estudio, uno es cuando sube y la otra es cuando baja. Esto es simétrico. Este recorrido es simétrico. Esta distancia de aquí a acá es la misma distancia de aquí a acá. El tiempo que sube es el mismo tiempo que baja. ¿Sí? Continuamos. Otra forma de ver es, disculpen por esta curva que yo la dibujé a mano. Entonces, vean, yo pateo un balón y aquí está el balón, va cayendo y hace una parábola, media parábola. Aquí estoy en la azotea y doy este balón a una persona. Entonces, en el primer instante recorrió cierta cantidad en distancia en X, pero en Y bajó muy poco. En el mismo instante, otra décima de segundo, ya se incrementó esta altura, pero la distancia en X es la misma. Y para esto, vean, ya el último punto, ya la distancia en Y es mucha, pero la distancia en X es la misma que en todo este sentido. Muy bien, se recomienda para que haya o que tú le entiendes al tiro parabólico que esto se vea en dos sentidos. En el sentido Y va a ser como un problema de caída libre y en el sentido X va a ser un movimiento uniforme rectilíneo. ¿Por qué? Porque recorre la misma distancia en el mismo tiempo. En cambio, aquí vean, aquí se va incrementando, hay una aceleración y esa aceleración es debida a la gravedad. Aquí influye la gravedad. Vean, primero no hubo mucha distancia y en el mismo lapso de tiempo, aquí en el último, hay mucha distancia con respecto a esta distancia. Por eso se recomienda que se tenga para el sentido Y como una caída libre y para el sentido X como un movimiento uniforme rectilíneo. Entonces vean las fórmulas, son las mismas que hemos trabajado en lo que es caída libre y en el sentido X es un movimiento uniforme rectilíneo. ¿Quién influye? Tres variables: velocidad en X, distancia en X y el tiempo total del recorrido. Pero para
para Y es como caída libre. Tiempo, altura, gravedad, velocidad final en Y velocidad inicial en Y. Son las mismas fórmulas que hemos trabajado para caída libre. Todas estas. Entonces continuamos. Voy a dar un ejemplo. Aquí el primer ejemplo se dice, se lanza un proyectil. Ahí está el proyectil. Se lanza ese proyectil con una velocidad de 1250 kilómetros por hora y un ángulo de 30 grados. ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es el tiempo y la distancia? Son tres preguntas que me están dando y vean cómo es mucho el proceso. Uno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, este es un vector, ahí te están dando el ángulo y este es el vector. ¿Qué tienes que sacar? El vector en Y y el vector en X. Pero antes de eso, convierte 1250 kilómetros por hora a metros. Aquí me salió que fueron 347 metros. ¿Sí? Entonces, voy a encontrar esta componente que es el vector Y y este es el vector X, cateto opuesto y cateto adyacente. Ya lo vimos en la primera unidad. Esta es mi fórmula para encontrar la velocidad en X. Coseno del ángulo por el vector. Como les digo, entonces coseno de 30 por la magnitud. Me sale la velocidad en X 300. Ya, esta es la velocidad en X. Ay, aquí lo puse al revés. Esta es la velocidad en X y esta es la velocidad en Y. Ahorita lo corrijo. Muy bien. Entonces, la gravedad aquí la tengo y encuentro la velocidad inicial en Y. ¿Qué va a ser? Seno del ángulo por el vector 347. Entonces, seno de 30 es 0.5 por 347, te da 173.5. Estos son mis datos en Y estos son mis datos en X. Ve, aquí tengo dos variables, me falta la distancia en X y el tiempo total. Entonces no puedo resolverla porque nada más tengo una variable que es la velocidad en X. Entonces me voy en Y. En Y es caída libre. Tengo tres variables, la gravedad, la velocidad inicial y la velocidad final. Entonces, ¿qué me falta? La altura y el tiempo. Aquí la encuentro. El tiempo, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Entonces, hago las operaciones. Aquí despejo, este tiempo está dividiendo, pasa multiplicando, la gravedad está multiplicando, pasa dividiendo, así quedó. Hago las operaciones, 173 entre menos 9.8, el tiempo es 17.7 segundos, ¿sí? Ese es el tiempo. Encuentro la altura, entonces 0 más 173 entre 2, lo que te salga lo multiplicas por el tiempo y te sale una altura de 1531 metros. Ahora sí, ya tengo el tiempo, pero eso nada más es cuando subió. Entonces es cuando sube y cuando baje. Esto es el recorrido. Sube, luego baja. Subió 17.7 segundos y va a tardar en bajar otros 17. Por lo tanto, 17.7 por 2 lo multiplico y este es el tiempo total, 35.4 segundos. Ahora sí, ya teniendo el tiempo total, tengo la velocidad en X y lo multiplico velocidad en X por el tiempo. Vean, la velocidad en X es 300 por 34.5 te da 10.350. ¿Alguna duda? Igual
lo vemos por 1000. Este es el ejemplo 2. Vean, aquí te dice, se desea lanzar un proyectil, debe recorrer una distancia del punto de partida a donde cae 2000 metros y la altura que debe de alcanzar, la altura máxima es 1000. Entonces, con esos datos me preguntan cuál es la velocidad del proyectil con su ángulo. Entonces vamos a poner, lo único que tengo en X es la distancia, no tengo el tiempo ni la velocidad en X. ¿Qué tengo en Y? Tengo la gravedad, la velocidad inicial y la altura, ¿sí? ¿Alguna duda? Pero esto lo voy a poner, estos tres datos lo voy a poner aquí, es cuando empieza a caer. Entonces aquí la velocidad inicial va a ser 0, la velocidad final va a ser negativa. Entonces vamos a ver cómo se resuelve. Ya tengo planteado mis datos, ahora lo voy a resolver. Y empiezo con esta fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial por 2 veces g por la altura. Vean cómo lo estoy poniendo a la altura negativa porque va cayendo, cayendo, te da positiva, te saca raíz y la velocidad es 140. Ya lo tienes, ahora encuentra el tiempo. Velocidad final 0 menos 140 entre 100, menos 98.8 te da positiva y te queda 15.5. Siempre el tiempo es positivo, nunca va a ser negativo. Entonces 15.5 por 2, ya tienes el tiempo total del recorrido, 31 segundos. Ya tienes 2, la distancia y el tiempo. Puedes encontrar la velocidad, 64.51. Esta es la velocidad, ahora sí está correcto, aquí es la velocidad en X y esta es la velocidad Y, que es 140. Debes de checar que esto esté bien. Entonces utiliza el teorema de Pitágoras. Este cateto con este cateto encuentras la hipotenusa, 140 al cuadrado y 64.52 al cuadrado. Entonces, ¿qué haces? Haces que, ¿cómo se llama? Que lo elevas al cuadrado y lo elevas al cuadrado y le sacas raíz y el resultado es 154 metros sobre segundo. Ya lo tienes. Ahora ya esa es la velocidad real. ¿Cómo encuentro el ángulo, este ángulo de aquí a acá? Pues con la función tangente. La velocidad y entre la velocidad en x. 140 entre 64.52. Entonces aquí lo pones tangente a la menos 1, abres paréntesis, 140 entre 64.52, lo cierras y te da un ángulo de 65.25. Este es la velocidad que necesitas para que salve 1000 metros hacia arriba y que que recorra del punto de partida a donde cae 2000 metros, y esta es la velocidad. Es lo como a veces en el ejército se hace, pones en un ángulo de 65 grados y ya le pones y ya va a salir y vas a disparar y ahí cae. No sé si alguna duda lo tengas. Desgraciadamente, pues todo esto se desarrolla con guerras. Le digo así porque muchas veces el conocimiento es violento, a base de guerras, cómo se desarrolla todo esto de la física. Y así fue, la física clásica fue
su apogeo, sobre todo la Primera y Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta es tu tarea. 2 problemas. Y se acabó. Igual, yo creo que aquí pues necesitábamos más tiempo tanto en caída libre como tiro parabólico para se lleva más tiempo, pero lo estoy poniendo con 1 hora. Es probable que no llegue al, yo estoy programando para noviembre, es probable que esto lo veamos hasta diciembre, veremos cómo nos va. Bueno, que tengas un buen día, a lo mejor voy a hacer más problemas para que ustedes los tengan, pero por lo menos esto es lo mínimo para mi planeación. Nos vemos.